con nuestra geografía, aspectos también sociales, culturales, políticos, tradiciones, en fin, que le puse la primera tarea. Y había que entender que de acuerdo a la nueva constitución política del Ecuador estaba geopolíticamente cambiada. No solamente estábamos hablando de costa, sierra y oriente, sino por zonas. Las 9 zonas, tomando en cuenta que dos de ellas son distritos, Distrito Metropolitano Quito y Distrito Metropolitano Guayas, y que cada una de esas zonas tenían características geográficas muy particulares, a pesar de que el Ecuador es uno solo, ¿no? Pero por el asunto de la gobernancia, el país está dividido, como ustedes saben, en provincias, cantones, en fin, todo aquello para el ordenamiento, ¿no?, geopolítico de nuestro país. Y las tareas que yo les había pedido era de acuerdo a su zona, como tienen diferentes provincias, para poder ir reconociendo. En algún momento se hace una compilación de toda esa zona y se puede hacer una bonita, una buena presentación de toda la belleza geográfica que tiene nuestro país, ¿no? Y me imagino que no todos, ¿no?, tendremos la suerte de conocer el país entero, a pesar de ser un país bastante pequeño, pero sin embargo es una pena que nosotros no conozcamos todo, y además ahora tenemos y disfrutamos unas grandes carreteras, ¿no?, que realmente se acortan las distancias. Y sería interesante, ¿no?, que tener las oportunidades de conocer todo el país. En fin, antes de que nuestro país sea reconocido como República de Ecuador, ¿no? Vamos a ver ahora un poco luego de haber visto la parte geográfica, vamos ahora a incurrir en el aspecto histórico de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que antes de que nuestro país sea una nación, y antes de que lleguen los españoles y conquisten todo lo que es suelo americano, ¿no?, que penosamente nosotros festejamos, ¿no?, el Día de la Raza, me acuerdo ventajosamente, ya se ha borrado aquello, ¿no?, que el 12 de octubre de 1492 se descubrió América. América siempre ha estado ahí. Y entonces, a la llegada de los españoles de acá a lo que es el continente americano, toda nuestra región, que es Sudamérica ahora y también Centroamérica, ¿no?, en donde había unos asentamientos humanos muy importantes. Y todo lo que aconteció antes de la llegada de los españoles, nosotros reconocemos como prehistoria. O sea, la historia del Ecuador empieza a contar desde la llegada de los españoles acá, y nosotros formamos parte de una colonia española, ¿no? Y entonces lo que quiero que nos pongamos a entender un poquito, tratar de visualizar nuestro pasado para entender nuestro presente y ver hacia dónde nosotros nos proyectamos. Antes de la llegada de los españoles, aquí en lo que hoy reconocemos como Ecuador, ¿no? Estábamos organizados los aborígenes propios de aquí, de la zona continental, más o menos por el año de unos 50 años antes de que lleguen los españoles, ¿no? Toda nuestra región, recuerden que no había el país de Ecuador, ¿no?, sino había asentamientos humanos en donde estaban ya organizados. Vamos a ver nosotros 4 periodos en los cuales podemos nosotros reconocer antes, ¿no?, de la llegada de los españoles, y en donde ya se registra la historia. Prehistoria quiere decir que no hay nada registrado, simplemente hay ciertas crónicas con relación al pasado de nuestro país. En lo que se recoge de acuerdo a la historia y de acuerdo a ciertos historiadores, ¿no?, en el Ecuador tenemos que reconocer que había organizaciones preincaicas. Quiere decir que antes de que los incas llegaran a nuestra región, había otros asentamientos humanos organizados como ayllus o familias yactas, pequeñas tribus, ¿no?
y también una serie de confederaciones que había aquí, que vamos a ver más adelante. Entonces, antes de llegar los incas había una situación preincaica, luego al llegar los incas acá, no tuvieron el suficiente tiempo para poder organizarse, ¿no? Y tener una buena organización de este imperio como era en el sur. Debido a que cuando los incas llegaron acá, lo que hoy conocemos como Ecuador y Colombia, ¿no? Como países que tenemos ahora, hubo un conflicto, ¿no? Entre los hijos de Huayna Capac, que son Atahualpa y Huáscar, hubo una pelea, una guerra civil interna, ¿no? Y cuando llegaron los españoles ya había pasado esa guerra civil, ¿no? Y entonces, es decir, al imperio inca se le cogió con, como dice, prácticamente con conflictos que aún no estaban siendo arreglados, ¿no? Me imagino que al haber una guerra civil, imagínense ustedes, ¿no? De dos monarcas, tanto en el norte como en el sur, hay que pensar que si regresamos, hacemos un análisis de la historia de los incas, ¿no? La historia de los incas está más al sur que al norte. Acá lo que nosotros conocemos como el imperio inca tenemos vestigios muy pocos realmente. Entonces, la invasión incaica a lo que es región hoy de Ecuador es, en términos de tiempo, corta realmente, ¿no? 50 años prácticamente no es casi nada, es ¿no? Una vida casi de una persona. Entonces, cuando estuvo aquí Tupayupanqui, luego Huayna Capac, su hijo, y tuvo que dividir el reino entre Atahualpa al norte y Huáscar al sur, al parecer las crónicas que cuentan es porque no hay ningún registro histórico real, hay puras suposiciones solamente, hay una serie de, como les decía, crónicas. Y vamos a ver un poco de la realidad que vivían los primeros aborígenes acá, a la llegada de los incas y después de la llegada de los españoles. No más o menos a mediados del siglo XV fue que llegaron los españoles y estaban queriéndose restaurar el imperio incaico que estaba dividido por lo que les dije de esta guerra civil. Y entonces prácticamente es algo que a mí me sorprende, ¿no? Que realmente yo trataba de comprender y entender ventajosamente, ahora no, ya se puede, de acuerdo a otras crónicas que se han generado y la ciencia nos va explicando ciertos aspectos, ¿no? De cómo se suscitaron las cosas. Yo no me explicaba cómo es posible que en un barco, ¿no? Llegue un grupo reducido de españoles se lleguen al continente que hoy es América, ¿no? Y ese pequeño grupo, máximo se cuenta la historia, ¿no? De unos 300 españoles que llegaron acá a la cordillera andina y conquistaron a todo un imperio en muy corto tiempo. Entonces, hablando en número, decimos nosotros, es imposible que, claro, la historia que nos cuentan a nosotros, hablando de las crónicas de los escritores, los historiadores que han escrito otra historia, hay mucha fantasía, hay mucha leyenda y todo depende de quién la escriba, ¿no? Para todos es conocido que la historia la escriben los vencedores, no los que pierden. Entonces tenemos nosotros una verdad. Y entonces cuando escuchamos la historia, un poquito bien desde los mestizaje, desde los españoles, obviamente, ustedes si registran los libros de historia, ¿no? Decían 300 valientes españoles se enfrentaron a 5.000 indios y a los 5.000 indios les ganaron. Entonces uno trata de imaginarse esa escena, ¿no? Ese escenario. Y Licen, entonces, sí, disculpe, Álvaro Benavides está intentando entrar, pero no le dan la autorización deme un para entrar segundo, a la ¿no? llamada. Ya le voy a ver. Listo. Álvaro, ¿ya? Listo, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Muy bien, continuemos.
les estaba comentando un poco, ¿no? Con relación a lo que a mí me sorprende, ¿no? Aquí, lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla es más o menos el registro de la historia desde las organizaciones preincaicas hasta lo que hoy conocemos como república y tenemos constituidos como nación, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño recorrido así, ¿no? Y les estaba comentando que antes de la llegada de los incas había ya asentamientos muy importantes en donde nosotros podemos reconocer cuatro periodos: el periodo precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el periodo de integración. Cuando ya estaban organizadas los aborígenes aquí en lo que es lo que hoy conocemos como República del Ecuador, llegaron los incas, ¿no? Y los incas, al llegar acá a todo lo que es la región andina, sucede algo muy interesante, fíjese, ¿no? Había pequeñas confederaciones desde lo que es Imbabura, Carche de Rivas, hasta Pichincha, bajamos más a Cuenca, La Roja. Cuando llegaron los incas, no encontraron realmente resistencia, ¿no? Hasta que se toparon con los quitus y acá arriba con los caranquis, ¿no? La región todo lo que conocemos como Cañares. Los incas les fue bien complicado realmente conquistar a lo que o lo que hoy conocemos como República Ecuatoriana y todos los asentamientos que había aquí en nuestro país. Es interesante reconocer que de ese afán de conquista que tenían los incas, ¿no? Con todo su imperio, cuando llegaron acá al norte, lo que hoy es Imbabura, encontraron una gran resistencia de las confederaciones cayambes, las confederaciones de lo que son los pastos, los quitus, caras, cañaris, puruáes, ¿no? Y la resistencia fue tal que al principio Tupac Yupanqui mandó un pequeño ejército y que les acabaron. Luego tuvo que ir con toda la masa guerrera y llegó, y aún así no los pudieron vencer. O sea, no hubo una conquista incaica acá. Lo que hubo fue una ceremonia, un matrimonio con la princesa Cacha, y saben, ahí nace Atahualpa, con Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, perdón, Huayna Cápac se casa con la princesa Pachacá, y nace Atahualpa. Y Atahualpa prácticamente de acá del norte, ¿no? Huayna Cápac decide dividir el reino en dos partes. Al sur le dio Huáscar y al norte le dio Atahualpa. Pero según las crónicas que le estaba comentando hace un momento, parece ser que los subalternos, ¿no? Había demasiadas intrigas, que de pronto que le llegaba a Huáscar diciendo que Atahualpa quiere dominar, quiere quedarse con el reino, y lo mismo le decían a Atahualpa con relación a Huáscar. En fin, las crónicas dicen que hubo un conflicto a tal punto que llegaron a una verdadera guerra civil, y como todos sabemos, ganó Atahualpa. Entonces Atahualpa y reinaba desde acá, desde el norte, ¿no? Entonces, al apaciguar por todo su reino, justamente en ese periodo que les digo, más de unos 50 años, llegaron los españoles. Y les estaba comentando que para mí era bastante complicado aceptar, ¿no? Que un puñado de españoles sean capaces de derrumbar un imperio. Y entonces, hace no mucho tiempo, yo ya les subo en la segunda parte un video de una investigación científica muy interesante con lo que realmente sucedió. Ahora les decía hace un momento, ya registros históricos no hay. La historia la escribieron los españoles. Entonces, desde la llegada de los españoles, nosotros, entre paréntesis, ya contamos con una historia. Pero hay una prehistoria que no está escrita. Esa prehistoria que no está escrita es a la que estamos haciendo referencia ahora. Entonces, el,
para mí era un poquito complicado, les digo, entender, y esta investigación científica a la que estoy haciendo referencia, que yo les voy a subir el video, todos los tengo yo ordenado, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer y quiero pedirles a cada uno de ustedes es que vayan viendo los videos en orden como yo voy subiendo, ¿sí? Como no tenemos, y yo no tenemos tiempo de en este momento pasar los videos. Si estuviéramos en clases, ¿no? En el instituto, entonces pasaríamos esos reportajes, esos videos, esos estudios científicos, ¿no? De acuerdo a lo que se ha encontrado, más o menos a de Lima. Estaban abriendo una carretera, ¿no? Estoy haciendo un poquito contándoles del video que les acabo de mencionar. Al abrir esta carretera se toparon con un cementerio inca, ¿no? Y de acuerdo a los rituales incas, ¿no? Ellos les enterraban de una manera eh, sentados viendo por dónde sale el sol, ¿no? En una posición fetal, pero casi sentados con la mirada hacia el sol. Y otras tumbas completamente desordenadas, como tirados los cadáveres de cualquier forma. Y entonces hicieron una serie de autopsias a esos vestigios, esos restos óseos, y se toparon con algo muy peculiar. Y entonces estos estudios científicos nos están revelando lo que realmente pasó en esas épocas, ¿no? Y también a mí se me abrió el horizonte, digo, ve, o sea, para poder entender lo que realmente pasó, que un puñado de 300 españoles vengan y tumben todo un imperio. Lo que sucede es que había ese conflicto, ¿no? De norte y sur, y entonces habían aún asentamientos incas que no estaban conformes con el reinado de Atahualpa. Y entonces lo que tuvieron los españoles fueron aliados, ¿no? Entonces el video que les tengo prometido para que ustedes le vean, les va a aclarar lo que estoy yo ahorita comentándoles. Entonces podemos entender realmente, ¿no? Lo que pasó, lo que sucedió en ese tiempo, porque esos cadáveres presentaban traumas, ¿no? De tremendos golpes, y ahí aparecen ya las balas y las lanzas, el agujero que ocasiona una lanza española, a diferencia de una flecha con la punta de obsidiana que tenían los incas, ¿no? Entonces, esos vestigios demuestran que los españoles, cuando vinieron acá y conquistaron, no lo hicieron solos. O sea, hubo grandes asentamientos indígenas. O sea, prácticamente hubo una segunda guerra civil, lo que ellos esperaban. Ellos se imaginaron, cuando les vieron a los españoles, ellos se imaginaron que de pronto les iban a libertar, además de que ellos estaban esperando una leyenda que decía que iban a ser liberados y ese sistema del imperio inca iba a cambiar. Pero hay cosas muy interesantes que con el tiempo ya les vamos ignorando y vamos a ir viendo cosas muy interesantes de la organización social del pueblo inca, ¿no? Y de los aborígenes que estaban asentados aquí en el Ecuador. Cuando llegaron los españoles, obviamente ellos plantaron su organización colonial, ¿no? Sus organizaciones políticas, fundaron las ciudades, primero la San Francisco de Quito, la de San Gregorio en Puerto Viejo y la de Santiago de Guayaquil, ¿no? Ese sistema político administrativo español lo hicieron similar que lo que pasaba en España, quisieron aceptar acá. Los españoles cuando vinieron, ellos pensaron, ¿no? Primerito, la ambición los trajo acá, ustedes saben, el oro. Y a mí lo que me llama la atención es que los españoles cuando vinieron acá, el trato que dieron a todos los indígenas, ¿no? Que pensaron que eran indios, los indígenas de acá, los andinos, empezaron a darse una vida de reyes. Entonces se generaron los minifundios y los latifundios, en donde los españoles se dividieron, toda la tierra, todo el continente se dividieron en grandes extensiones de terreno y empezaron a vivir la vida que jamás vivieron allá en España. Entonces ellos vinieron acá a tener vida de reyes y en realidad como reyes, en donde tenían esclavos y obreros que no les pagaban nada, la mano de obra de los indígenas era al servicio de los españoles. Y hay algo muy interesante que sucede. Fíjense que cuando los primeros españoles que llegaron,
ninguno trabajaba y sin embargo eran todos bien alimentados, porque el sistema incaico, ¿no? El imperio inca se encargaba, ahí lo que nosotros conocemos ahora como las grandes mingas. El imperio inca estaba dividido también entre paréntesis, una organización social muy interesante donde estaban los militares, los políticos, la gente común, y entre todos ellos vivían de la agricultura. Y entonces todo lo que producía el imperio era para todo el imperio. En el tiempo que cuando llegaron los españoles, ellos no se toparon con gente hambrienta, muriéndose de hambre, o gente ociosa, ¿no? Eran pueblos que no les faltaba nada en alimentación, porque todo estaba perfectamente distribuido. El sistema agrícola de sembrado que tenían ellos es sorprendente. Según los estudios científicos, ¿no? Dicen que si se sembrara como sembraban los incas, todo lo que tiene que ver con hortalizas, todo lo que tiene que ver con la alimentación, podían tranquilamente alimentar a todo el mundo, ¿no? Y entonces cuando vinieron los españoles, todo ese sistema, esa organización de alimentación, se fue al traste. Dejaron de producir. En un principio, les digo, o sea, les daban de comer gratis a los españoles y a la gente porque pensaban que esa era su obligación. Más o menos yo pienso como un sistema comunista, ¿no? Que era para todos y por todos, pero quien organizaba, quien mandaba y era como un semidios, era el Inca, ¿no? En este caso Atahualpa. En fin, hemos de discutir cuando les subo el video que les estoy diciendo, que está subido ya, pero voy a decir cuáles son para que ustedes hagan un ensayo y me den sus criterios, su apreciación, la manera de cómo ustedes lo ven, ¿no? Con relación a esos sucesos, ¿no? A la llegada de los españoles, el sistema de organización, cómo ellos se organizaban, cómo se alimentaban y cómo se destruían la riqueza que producía la tierra. Imagínense que el sistema inca, ¿no? De nuestros aborígenes, desconocían una serie de cosas que vinieron los españoles, como por ejemplo, los españoles cuando llegaron acá pensaban que los indígenas ya, hasta ahora, o sea, si ustedes ponen a pensar y conversan con gente indígena, o gente que, en cierta manera, antropólogos, ¿no? Eh, piensan, ¿no? A mi criterio, un poquito errados, que los españoles vinieron con un pensamiento, una manera de pensar, con una adoración a Dios completamente diferente a lo que tenían aquí los aborígenes. Primero, el concepto de Dios, ellos no lo tenían. O sea, los incas, los aborígenes de acá, no tenían el concepto de Dios. Ellos no estaban, nunca adoraban al Dios Sol, como hacen pensar los españoles, y más, fue el pretexto para matarle a Atahualpa diciendo que fue un hereje porque pateó la Biblia y le botó al suelo diciendo que no escuchaba nada. Y entonces le condenaron y él pensó que iba a ser perdonado si le bautizaban, si le bautizaron a Atahualpa y después le mataron, ¿no? Es increíble las crónicas que cuentan con relación a ese periodo tan duro, ¿no? Que sufrió los aborígenes de acá, la llegada de los españoles. Hay un montón de narraciones, crónicas, como les digo, que por ejemplo, y esto es algo lógico, ¿no? Piensen, somos un grupo pequeño, llegamos y invadimos a un imperio inmensísimo con millones de personas, un grupo reducido, tienen que utilizar estrategias. Y entonces los españoles tuvieron carta blanca para asesinar y a verdaderos genocidios para poder tener el control. Y de acuerdo a crónicas dicen que los españoles les era prohibido matar a los indígenas, así porque sí. De acuerdo a las crónicas y cuentan los mismos sistemas clerical, que son los primeros historiadores de acá, de que les lanzaban verdaderos lavacaras de agua, les llegaban, les bautizaban y después les mataban. Porque si no les bautizaban era almas para el infierno, ¿se imaginan? Entonces les bautizaban y les mataban para que se vayan al cielo. O sea, ese pensamiento, recuerden que los españoles vinieron acá, conquistaron nuestra tierra
en pleno periodo de la, entre paréntesis, Santa Inquisición, en donde ellos impusieron una religión a la cual los primeros indígenas desconocían. Ellos lo que tenían conocimientos en cuanto a la admiración, entre paréntesis, como nosotros concebimos a Dios como Dios, ellos no tenían ese concepto. Lo que ellos tenían, ellos sabían que había un creador, ¿no? Que no podía ser graficado y que se manifestaba en la luna, en el sol, en la lluvia, en las montañas, en los ríos. Así se manifestaba y era un Dios invisible, todopoderoso, que abarcaba todo. Y es algo interesante ese concepto de lo que les estoy diciendo. Y se llamaba Ollantay o Pachacamac. Es un Dios invisible, creador de todo el universo, pero que Él les dio, se manifestaba a través del sol, porque a través del sol ellos tenían el año, no es como nosotros lo tenemos, ¿no? El año solar, ellos tenían el año lunar, y entonces sabían exactamente cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo generar sus fiestas de agradecimiento, no al Dios sol, sino a un espíritu creador, porque el concepto de Dios ellos no lo tenían. ¿Me explico? Espero que me esté haciendo entender. Entonces, la manera de pensar que ellos tenían para los españoles fue herejía, ¿no? Pero a mi criterio, quienes deberían haber sido evangelizados eran los españoles, porque los indígenas de acá tenían el concepto que hoy por hoy todo mundo tiene, que Dios es un espíritu que lo abarca todo, ¿no? Ustedes díganme quién es Dios y si se le puede ver o no. Entonces, que está en todas partes. Ellos tenían esa manera de pensar espiritual, ¿no? Algo muy interesante. Pero sin embargo, vinieron con una religión de imposición en donde ustedes saben hay jerarquías, ¿no? Tenemos como los militares y les metieron entre ceja y ceja y a la fuerza y a palos, a sangre, obligados a aceptar esa religión. Y como les decía hace un momento, llegaron en plena Inquisición. ¿Y qué es la Inquisición? Para los que no sepan lo que es la Inquisición, es un periodo de la historia religiosa católica en donde había una persecución, entre paréntesis, a todo el mal. Decían que todas las mujeres eran brujas y tenían que demostrar que no lo eran. Y entonces ha habido una serie de genocidios eh, sobrecogedores, ¿no? O sea, mataron por millones, fueron 2000 años prácticamente, ¿no? De lo que, de la imposición de la religión de esa manera, de esa forma, ¿no? Entonces, todos aquellos que no estaban de acuerdo, alineados a la religión católica, eran herejes. Entonces, chao, todos los judíos, a pesar de que Jesucristo era judío, ¿no? Pero la religión católica lo que primero hizo fue destruir todo lo que estaba en contra de ellos y a todos les llamaban herejía. Era prohibido que las personas tengan las Biblias, la Biblia, la palabra de Dios. Solamente los únicos que tenían era el clero y algunos monarcas del sistema monárquico. Y entonces, con una idiosincrasia, o sea, de un oscurantismo tremendo, por eso se llama ese periodo de oscurantismo, ¿no? Porque en ese tiempo no avanzó la ciencia. 1000 años que tenemos nosotros como seres humanos de retraso, gracias a esta Santa Inquisición. Me encantaría que ustedes en algún momento busquen, ¿no? O lean sobre la Inquisición y vean los periodos y lamentablemente llegaron a nuestro país, o sea, lo que hoy conocemos como Ecuador, en ese periodo tan oscuro, tan nefasto, ¿no? En donde la imposición de una religión a la fuerza era así. Y entonces es por eso cuando la mayoría de nosotros decimos, bueno, ¿por qué somos como somos? Porque estamos arrastrando un montón de cosas que pasan en nuestro pasado. Entonces, luego de la conquista española, ¿no? Los primeros en emancipar, es decir, liberarse del yugo español,
que servía todos los impuestos, todo lo que producía, todo ese sistema político colonial que presentaron los españoles, no hubo también inconformidades ya cuando estaban conformadas las ciudades, porque todos los impuestos, todo lo que se producía, se iba para España. Y entonces, para enriquecer las arcas de un rey, de un monarca que nunca vino. Entonces, los primeros en oponerse a los españoles y querían emanciparse fueron los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de españoles, ¿no? O sea, casi como de acuerdo a la clase social, el español es el puro. El que se casa español con española en España está muy bien, pero el español y la española que engendran un hijo aquí en América, el hijo es criollo. Y esos criollos, por haber nacido acá, perdían ciertos derechos, ¿no? Como por ejemplo, ellos no podían tener cargos importantes dentro de la conformación política del colonialismo, ¿entienden? Entonces, ellos fueron los primeros que se detonó, se disparó los aires de independencia. A ese periodo llamamos la época de la independencia, donde surgen ya las naciones de acá que es una historia también que tampoco no está tan lejana que digamos. Si nosotros cogemos el hilo de la historia, ¿no? Y ese periodo de la colonización hasta que llegaron los españoles, forman la colonia, luego la república, y todo es, de acuerdo a toda la historia de la humanidad, es cortísima realmente, ¿no? Entonces, cuando, hace decir, cuando se independiza a América de España, que en primero estaba conformada la Nueva Granada, en donde estaban conformados los virreinatos, 5 virreinatos. Los virreinatos son, y quienes estaban a cargo de los virreinatos eran parientes del rey y que le sustituían al rey. Por eso les digo que acá vivieron como que querían tener vida de reyes, ¿no? Entonces, ese tipo de gobierno estaban cansados, sobre todo los criollos, que querían también cargos políticos y no se les permitía. Entonces se generó esa incomodidad con ese gobierno, ese yugo. Si es que, si no hubiese sido sangriento, de una imposición tan injusta, yo pienso que si es que hubiese sido un gobierno mucho más europeo, monárquico, como quiera que sea, pero bien, con cierta justicia, nosotros seríamos una potencia, porque ustedes pónganse a pensar lo que es España, ¿no? Si no nos hubiésemos independizado nosotros, posiblemente un país un poquito más desarrollado, ¿no? Pero la historia nos cuenta otra cosa, es pensando nosotros como hablando de nuestros anteriores, ¿no? De independizarnos, de ser una nación y que nuestra justicia y todo. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Somos países subdesarrollados, que recién estamos abarcando, recién estamos queriéndonos levantar como naciones, ¿no? Y aún así, de acuerdo a los sistemas políticos de nuestros países, ¿no? Aún somos considerados como colonias americanas, porque quien tiene la plata domina el mundo, y ustedes saben, cuando un país tiene un poquito algo, pensamientos de izquierda o que quieren desarrollarse, ¿no? Enseguida les caen esos gobiernos. Ya vamos a ir viendo, porque todo esto, toda nuestra realidad histórica, la vamos a ir hablando, la vamos discutiendo. Me gustaría que si en algún momento algo quisiera alguien a participar, porque más allá de clase, es contar la historia, ¿no? Y conversar de cualquier forma lo que ha pasado, lo que se ha registrado y lo que tenemos ahora, nuestra manera de pensar, ¿no? Hay cosas que tenemos una memoria colectiva, ¿no? Muy interesante. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, bueno, ustedes no, pero yo, a la edad que tengo, también los mayores, les digo, hay ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, si les vamos al campo
y hay indígenas viejitos, ¿no? Ellos antes no te veían a los ojos. O sea, recién nosotros, hasta nuestros indígenas de ahora, recién están levantando la frente para sentirse personas. Aún nosotros hoy en la actualidad, nuestra idiosincrasia va de esta forma, ¿no? Decimos, si queremos ser algo o alguien, tenemos que estudiar y tener un título para ser alguien, ¿no? Y entonces, esa manera de pensar para enriquecer este sistema consumista, estamos en eso, ¿no? Les decía antes los indígenas, viejitos, 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 ¿no? Ellos al blanco o al mestizo le decían patrón. No sé si ustedes alguna vez leyeron el libro de Jorge Casa, que es lean Guasipungo. Lean Guasipungo y van a darse cuenta cómo era en parte la vida de los indígenas antes, no es mucho tiempo atrás. Nuestra forma, nuestra idiosincrasia, ¿no? Nosotros los ecuatorianos siempre hemos tenido un sentido, un complejo de inferioridad a tal punto que pensamos cuando viene un extranjero, el extranjero sabe más que nosotros. Nos sentimos inferiores frente a cualquier turista, ¿no? Así era antes. No pensaban que de todo lo que venía de afuera es mejor de lo que tenemos aquí adentro. Entonces, en nuestro país, la mayoría de la gente, fíjense que como que subimos de categoría. Nosotros, como que nuestro país nos sentimos recién, nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos gracias a una selección de fútbol. Ellos nos pusieron en la palestra mundial y entonces nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, ¿no? De lo contrario, miren, o sea, cuando en las competencias, ¿no? Futbolísticas y todo, siempre jugábamos como nunca, pero perdíamos como siempre. Y entonces un grupito de negros se pusieron el país al hombro, ¿no? Y después, o sea, la selección nuestra de negritos es el orgullo nacional que nos han sacado, o sea, realmente a nivel mundial. Y entonces recién nosotros estamos despertándonos a sentirnos orgullosos de que somos ecuatorianos. ¿No? Los indígenas también de acá que salen del país, se van a otros países, por ejemplo, los otavaleños se les considera como los judíos de América, ¿no? No existe en ningún lugar del mundo donde no haya un otavaleño haciendo mercado, ¿no? Entonces les llaman, consideran los judíos se destacan por eso, ¿no? Y entonces ellos se van, conocen nuevas realidades y vienen para acá y entonces allá son full reconocidos. Acá han venido y han visto que tenían un complejo de inferioridad. Y todo eso es gracias a nuestra historia, ¿no? Primero a un sometimiento largo, tenaz, duro, sangriento, en donde el indígena era un ciudadano de tercera, cuarta, quinta clase, ¿no? Ya vamos a ver también en las castas sociales de acá. Y entonces recién nosotros, o sea, hace no mucho tiempo, que cambió nuestra constitución y recién ahora, ya cuando veamos nosotros el Summa Causai, van a darse cuenta que nosotros ya como ecuatorianos han tenido que suceder muchas cosas para podernos levantarnos de esa época tan difícil que ha sido el de no salir, no ser patria y entonces, te digo, cómo pensamos nosotros y cómo vemos y cómo nos ven. Entonces, aquí vamos a ver algo a breves rasgos, ¿no? Unos cortos de los periodos más importantes de nuestra historia. Tenemos el periodo aborigen, que va más o menos de 12.000 años antes de Cristo hasta el año 1470, más o menos, o 1529 que está aquí, que es el periodo en donde ya llegaron los españoles, pero antes, desde 12.000, nosotros tenemos asentamientos humanos a nivel de Sudamérica, el primero que es la cultura Valdivia. ¿En qué se caracterizaban los primeros aborígenes que habitaron lo que es suelo ecuatoriano?
eran cazadores, recolectores de frutos, había sociedades agrícolas un poquito incipientes, ¿no? A partir del año, miren, desde 12.000 a 3.900 años eran cazadores, recolectores de frutos, eran poblaciones iniciales de los primeros aborígenes, asentamientos que hoy conocemos como ecuatorianos. Habían tribus, aldeas dispersas, vivían del cultivo del maíz, de la papa. Recuerden que el oro que pensaron los españoles, el oro por ser amarillo, pensaban que oro, metal, pero lo más importante para los indígenas, nuestro oro es el maíz, ¿no? En los periodos de 3.900 a 1.300 ya hay asentaciones agrícolas, también incipientes, que como les dije hace un momento. En el periodo de 500 a 1000 antes de Cristo a 1470 ya hay sociedades agrícolas ya supracomunales, les decía yo. La organización Inca es completamente sorprendente de cómo ellos tenían organizado el sistema de organizacional, ¿no? En cuanto a su organización política. Ellos tenían jefaturas, señorías, grupos étnicos, comunidades políticas muy complejas, en donde les decía la organización también sí era piramidal, pero sin embargo una sociedad, no sé si llamarles, como decía hace un momento, comunista, pero todo lo que producían era para todos. Ahí no había quien se muera de hambre y tampoco conocían el robo. Ellos no tenían necesidad de robar. O sea, cuando vinieron los españoles, los indígenas de acá descubrieron, se dieron cuenta qué significa ser honesto, qué es robar. ¿No? Es algo terrible lo que les estoy diciendo, pero así era. O sea, el indígena, el aborigen de acá, tenía unos principios morales muy interesantes, ¿no? Fíjese en que las casas de los indígenas, de los indios, en el periodo cuando llegaron los españoles, no tenían puertas y nadie entraba a robar. Lo que tenían era una cintita que le ponían de un lado al otro, de un lado de la puerta al otro lado, y si estaba cruzada la cinta es que no hay nadie y no entre. Bueno, eso nos cuentan las crónicas, ¿no? Entonces, el periodo de la conquista española va desde 1529 a 1534, ¿no? La irrupción de los conquistadores, hubo una ligera resistencia de los indios, pero aquí se aclara un poquito, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Colaboraron los indígenas de acá con los españoles y por eso fue que ellos pudieron conquistarnos de una manera heroica. Es interesante para mí, es decir, depende como quién le cuente la historia, ¿no? Más bien dicho, los que ganaron cuentan la historia y es muy interesante ver los libros. Yo me acuerdo de los libros que tenía en la escuela, ¿no? Que 30 valerosos y fornidos, guapísimos españoles, ¿no? Resistieron y mataron a más de 1.500 indios en una tarde. Y créanme que, o sea, eso no es ningún cuento, no es mentira. Ya cuando vean ustedes este reportaje que yo les digo, vestigios ya arqueológicos, van a darse cuenta de esa realidad. Así fue. ¿Por qué? Porque vinieron con una tecnología tan avanzada. A nosotros, imagínense, ya cargaban arcabuces, cargaban cañones, y acá había un armamento aún del tiempo de las cavernas, porque el armamento que tenían los incas era de piedra, ¿no? Entonces eso es interesante ver. O sea, ese choque cultural que hubo es muy interesante y realmente dramático, ¿no? Y desgarrador, ¿no? Entonces, se puede entender realmente lo que pasó en nuestra historia cuando llegaron los españoles y tratar de comprender y decir, bueno, todo lo que ha pasado. Hay un trauma colectivo hasta el punto que dicen los indígenas que ha habido 500 años de resistencia, ¿no? Y yo sinceramente les digo, cuando les escucho a los indígenas decir 500 años de resistencia, ellos nunca se resistieron, jamás se resistieron, ellos simplemente se doblaron, ¿no? Recién con la Constitución del 2008, ¿no? De allá a acá, los indígenas han tenido un espacio hasta político, ¿no?
porque de un tiempo para allá, yo les digo, tengo la edad que tengo yo, todos han pasado un montón de presidentes que han pasado, eso también vamos a ver aquí a lo largo de nuestra realidad nacional, ¿no? Y los indígenas recién cobraron fuerza, ¿no? Cuando hubo un levantamiento indígena y por las injusticias de un cierto gobierno, que lo vamos a ver más adelante, y entonces las reivindicaciones de los indígenas recién se les da, se les otorga, básicamente, en el 2008. Algo que ha sido muy de ellos, ¿no? Entonces, acá no se les decide, pensamos, yo escucho políticos decir que se les ha dado libertad, lo que han recibido hoy. Si todo esto era de ellos, siempre ha sido, de todos los indígenas, pero lamentablemente, ¿no? Todo este sistema que les digo, ¿no? Esta política que nosotros venimos arrastrando, ¿no? Desde la época colonial, tenemos una manera de pensar tan compleja y de inferioridad, y bueno, en fin. En la época de la independencia y en la etapa ya colombiana, cuando hablamos de la emancipación de la región, pasó algo muy interesante. Esto también vamos a ir viendo eh, pedazos y pedazos de historia, vamos a ir viendo poco a poco. Yo más o menos estoy haciendo una introducción de lo que vamos a ver en cuanto al periodo de la historia de nuestro país, ¿no? Cuando nos emancipamos del yugo español, y bien llamado el yugo español, ¿no? Porque había una serie de impuestos y una serie de injusticias, ¿no? Que les decía hace un momento, léase en el libro Huasipungo de Jorge Icaza, es muy interesante. Desde 1808 a 1830 viene ya saben que ahí nos liberamos del periodo de emancipación, ¿no? Y se forma de lo que era la Nueva Granada, se conforma la Gran Colombia, ¿no? Y un grupo de naciones. Y esto también me gustaría aclararles a ustedes, ¿no? Que es interesante si ustedes se enfocan en lo que les voy a decir. Mire, decimos lo que era antes, que acá cuando nos emancipamos, el primer presidente ecuatoriano era venezolano, Juan José Flores. Y les aclaro, dicen, no, eso ven ustedes en los libros de historia, y aún más adelante, el primer presidente ecuatoriano era venezolano. Hay que recordar, ponerse a pensar, lógica nada más, ¿no? Si no había Venezuela tampoco, no había Colombia, no había Bolivia, no había Perú, no había Ecuador, había la Nueva Granada y luego la Gran Colombia. Entonces no habían las naciones, después se dividieron las naciones y nació lo que es Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ir viendo en cierta forma, pero más lo que es nuestro, ¿no? Entonces, en nuestra época republicana abarca desde 1830, como les dije, con nuestro presidente Juan José Flores el primero, hasta los años 60, ¿no? Algo curioso les voy a decir luego. Fíjense, desde 1830 a 1895, primer periodo del Proyecto Nacional Criollo, ya les dije quién eran los criollos, ¿no? Se funda la República en 1830 con Juan José Flores como primer presidente a 1859. Se consolida, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y hay una serie de gobiernos militares del 50 y ya todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, solamente es algo muy general lo que estamos viendo ahora. El segundo periodo del Proyecto Nacional Mestizo, aquí les dije cuando nos emancipamos, los primeros que se opusieron fueron los criollos. Luego hubo un segundo periodo de proyecto nacional en donde ya entraron los mestizos, ¿no? Hay en donde ya se conforma la república, hay una serie de grupos políticos, viene la revolución liberal, viene el predominio ¿cómo es? Plutocrático, vienen las crisis de irrupciones de las masas, viene la etapa de estabilidad, corto periodo de estabilidad desde 1008 a 1960, y de ahí viene la debacle realmente, ¿no? Porque el sistema político que ha habido todo nuestro país realmente
es de tener pena, es de entristecerse. Nuestra historia, que decimos aquí, quien no reconoce su historia y ser orgullosos, yo digo sí y no. No, yo con la historia me da pena a mí cuando revisamos la historia. Me gusta más la prehistoria que nuestra historia, porque todo lo que ha habido, todo lo que ha sufrido nuestro continente es terrible, ¿no? Y cómo se ha ido conformando nuestros países y reconocidos como tercermundistas. Nosotros somos el patio trasero de los americanos, hoy por hoy. Entonces, la historia de Ecuador es un conjunto de sucesos de tiempo en los cuales el, lo que hoy conocemos como Ecuador, ¿no? Había ya asentamientos, ¿no?, humanos muy importantes y podemos nosotros destacar cuatro etapas, perdón, que son la etapa prehispánica, etapa hispánica, de conquista, de conexión de la colonia, la independencia y lo que es hoy república. Pero anteriormente ya les dije, ¿no? La etapa prehispánica había aquí asentamientos. Cuando vinieron los españoles, estaba ya conformados, ¿no? Y asentados ya los incas de acá, lo que es hoy exactamente lo que es la República del Ecuador. Es una pena que lo que les voy a comentar. Cuando llegaron, subieron los incas para acá. Básicamente, ellos no encontraron ninguna resistencia frente a los incas. Había ciertas inconformidades que no eran insumisas, no estaban tan contentos con la llegada de Huayna Capac, no estaban tan contentos. Y entonces yo pienso que de pronto la traición que recibieron los incas fueron de acá del norte. Les digo, ¿por qué nosotros, o sea, había ese inconformidad con los incas? Nosotros aquí en la provincia de Imbabura tenemos un pedazo de historia muy importante en cuanto a la resistencia y lo que es vivir en libertad y no permitir que nadie les oprima, ¿no? Cuando vinieron los incas acá y una gran resistencia de estas que les dije hace un momento, confederaciones, ¿no? Eh, hubo una batalla tan sangrienta que una laguna se convirtió en sangre porque todos los cadáveres, las cabezas de los cadáveres, fueron arrojados de esa laguna, ¿sí? Les estoy hablando de la laguna de Yaguarcocha. Es un espacio geográfico testigo de una resistencia indígena muy importante, ¿no? Ese grupo de confederaciones eran los caranquis, los quechuas, ¿no? Y los cayambis, los quitus, que les resistieron aquí en el norte. Y de esa resistencia sangrienta que les digo, hubo eso. Y entonces Huayna Capac se vio obligado, ¿no? Como la resistencia era tal que todos los días había asesinatos, pues crímenes, resistencia, ¿no? Hay algo que cuentan, no sé si ustedes tengan la oportunidad, me encantaría en un momento que ustedes visiten las pirámides de Cochasquí. Hay una historia muy linda allá, que fueron tapadas, fueron cubiertas para que los incas no lleguen acá, para que no, ellos no querían compartir el conocimiento que tenían, ¿no? Y entonces todo el sistema de caminos que había desde el sur hasta acá al norte, no, me parece que había una especie de guerra de guerrillas. El imperio inca venía a montones y cuando pasaban las quebradas, los indígenas de acá les caían a piedrazos a tal punto la resistencia y no pudieron, o sea, no pudieron conquistar, no pudieron conquistar los incas. Entonces, ese periodo que les estoy narrando ahorita es el periodo precerámico. Tenemos 4 periodos nosotros antes, o sea, antes de la historia. El periodo de la precerámica, periodo formativo, el periodo de desarrollo regional y periodo de integración. Estos, quiero decirles, o sea, desde que llegan los españoles para acá, se cuenta la historia. Con lo que se registra de antes de la llegada de los españoles, tenemos estos 4 periodos, que son lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces,
El periodo precerámico o paleoindio, dice, en la fase precerámica había asentamientos que se llaman de acuerdo a los sitios donde se encontraron, de acuerdo a los nombres de las haciendas que tomaban ese tiempo, que se encontraron vestigios incarios, ¿no? Vestigios arqueológicos, por eso toman ese nombre. Tenemos Las Vegas, el Inca construyó una génesis del periodo en que se inició y al final del último glacial fue que aparecieron esos asentamientos, o sea, más o menos de 4.200 años antes de Cristo, es que encontraron esos vestigios y de acuerdo a la datación por el estudio del análisis del carbono 14, es lo que detallan ese periodo, ¿no? Que es el periodo paleoindio, en donde fue después de la última glaciación, ¿sí? Entonces, Las Vegas es la estación precerámica de la costa ecuatoriana que ha sido más estudiada por todos los investigadores porque se ha podido conservar después de toda esa cerámica. El hombre de Las Vegas utilizó la madera para elaboración de implementos de caza como jabalinas, lanzas, con afiladas tiras de caña, fabricaron cuchillos, todos esos son los vestigios que ellos dejaron. Y aquí es algo, solamente podemos nosotros intuir de acuerdo a sus vestigios, ¿no? De cómo ellos vivían, de qué se alimentaban, cuáles eran las prendas que utilizaban, ¿no? Es decir, a través de esos artefactos nosotros tratamos de entender y comprender esa historia. El Inga debe su nombre a una hacienda, ¿no? Y a un río situado al noreste del volcán Ilaló, al suroeste de Quito, donde se descubrieron abundantes vestigios de talla obsidiana, de basalto, que fueron la razón de intensas investigaciones arqueológicas. En este lugar fue habitado aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, y ya estaban estos habitantes, ¿no? Y mucho más antes de la llegada de los incas. O sea, cuando los incas estaban en pañales, acá también ya había asentamientos muy importantes, ¿no? El Inca se ha presentado en muchos problemas eh, para su estudio porque, o sea, no se ha podido analizar bien por el estadio climático, no ha sido posible hacer buenos estudios científicos de esos vestigios, ¿no? Entonces, solamente hay supuestos. Aquí pueden ver ustedes una serie de excavaciones, no justamente la del Inca, vestigios más antiguos del Ecuador. Se encontraron en el Inca, sector cercano a la ciudad de Quito, a las faldas del volcán que está extinto, no está apagado, el Ilaló. Sitios con vestigios de igual de antigüedad son los Copchi, los Cubilán y Las Vegas, que está en las costas del Ecuador. Esto es lo que marca la época aborigen del periodo precerámico. Hay algo que también me gustaría aclararles, que es imposible para mí es penoso y triste decirles que no existe un presupuesto. Nosotros tenemos vestigios arqueológicos muy importantes a lo largo de todo el país, ¿no? Pero no existe un presupuesto, ¿no? Para poder desarrollar esas investigaciones. Por ejemplo, los amantes de Zumba allá en la costa, ¿no? Hay tumbas que están ahí aún que no son estudiadas. ¿Por qué? Porque no tenemos, ni siquiera tenemos los profesionales para que aquí en nuestro país el arqueólogo es un profesional desocupado. ¿Por qué? Porque no hay quien le pague. Peor a los antropólogos, ¿no? Entonces ese es el nivel de ignorancia que nosotros tenemos. Es la importancia que le dan los gobiernos a nuestra historia, ¿no? O más bien dicho, a nuestra prehistoria. Esta etapa del hombre temprano se caracterizó por tres acontecimientos importantes: el levantamiento de los Andes, la, ¿cómo es? El, todo lo que les rodeaba al continente antes, lo que había con los primeros vestigios de seres humanos, vamos a entender, eran lo que ellos veían, obviamente, los Andes, la actividad volcánica, los glaciares. Estos son periodos pleitoceicos, ¿no?
Estoy hablando de un periodo de la historia de los asentamientos humanos de acá, muy, muy antiguos, ¿no? La región andina tuvieron como forma de ocupación campamentos temporales que les permitieron la apropiación de los recursos. En la costa, complejo Las Vegas, se aprovechó una amplia variedad de recursos animales, marinos, terrestres y plantas. En la región amazónica está la ubicación de las culturas de este periodo, la cultura que se llama Papayacta. Estoy hablando de un periodo de los hombres de cuando aún, les digo, eran recolectores de, de frutos y cosas, aún no conocían lo que es sembrar, ¿no? Ahí ustedes pueden ver unas imágenes, ¿no? Y no han pasado, eso ya ni existe ya, lo que ustedes ven a la mano derecha, ¿no? Es una, la misma fotografía, sino a color. Y no hay esos estudios, ¿no? O sea, que es una pena porque hay unos pocos museos que se llaman in situ, o sea, en el sitio, ese es uno de ellos, ¿no? En donde lamentablemente no se han hecho verdaderas investigaciones científicas de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y sin embargo, nosotros como Ecuador tenemos una historia muy rica, ¿no? Eh, Destacamos que el Ecuador es parte de una historia mucho más grande. La historia de América Latina, a pesar de que poseemos pequeñas diferencias en materia de historia ancestral, a todos nos define un evento que atravesó y definió nuestras sociedades. Hablamos de la conquista de América. Desde entonces, los eventos en toda Latinoamérica fueron similares en esencia. Tal como dice popularmente, a lo largo de toda Latinoamérica somos la misma historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la llegada de los españoles había un continente sudamericano grande, extenso, ¿no? Y que no había naciones, no había límites, no había repúblicas, ¿no? Y a la llegada de los españoles, toda la historia, tanto de los peruanos hasta los argentinos, venezolanos, brasileños, tenemos una historia media parecida a todos, ¿no? Media parecida. Un poquito se diferencia las Guyanas y un poquito Brasil, porque los que colonizaron el lado del Atlántico fueron, el lado de Brasil, fueron los portugueses. A ver, esta configuración fue vista en el pasado en la Confederación de los Reinados, lo que le estaba diciendo hace un momento, lo cual hizo pensar que existió un gran reino al norte de los Andes. Eso es lo que es el padre Juan. Es un historiador muy importante, el padre Juan de Velasco. Llamó al reino de Quito. Todos dicen, no, le desmienten a este curita. Él habla de un reino de Quito, pero fíjense en lo que les voy a leer, ¿no? Dice, para ser precisos, no existió tal cosa. Lo que unía a los diferentes señoríos eran principalmente las rutas comerciales, diferentes pueblos se definieron, su mayoría pertenecieron a los Andes. ¿Quiénes eran? Los Pastos, Caranquis, Otavalos, Cayambis, Panzaleos y los Cañaris. En la costa del Ecuador se desarrollaron las culturas de Atacames y la Tolita en Esmeraldas, el pueblo manteño, lo que es Manabí, y principalmente los Huancavilcas, lo que es hoy Guayas. Mientras que en la Amazonía los señoríos más importantes son los íberos y los quijos. Más o menos 12.000 años atrás, el ser humano llegó a lo que actualmente es el territorio ecuatoriano. La historia aborigen del Ecuador se divide en los siguientes periodos, ¿no? El precerámico, formativo de integración y los señoríos étnicos. Las principales culturas pre-incas, o sea, antes de la llegada de los incas en el Ecuador, tuvieron un apogeo más o menos de 3.500 años a 500 años antes de Cristo, es decir, alrededor de son más o menos unos 3.000 años. Para el año 500 después de Cristo, los estudios nos cuentan que al norte andino se dio un proceso de unificación y distintos años, quiere decir que se iban reuniendo pequeños grupos humanos llamadas familias ampliadas, lo que se denominaron las yactas. En esta época se les domina como el periodo de integración, es decir, esos pequeños asentamientos humanos que había antes de que reconozcamos como república, se fueron reuniendo, formaron pequeñas comunidades y se iban integrando, por eso se llama periodo de integración. Es decir, que se formó un nuevo tipo de sociedad,
donde la producción era comunitaria, lo que les decía hace un momento, medio como comunistas, ¿no? Al igual que la propiedad, en donde las jerarquías de cada sector era definido militarmente o medianamente con alianzas. Así también al mando era transmitido de una manera hereditaria. De esta manera se conformaron los llamados cacicazgos o señoríos étnicos. En la época aborigen fueron cazadores especializados. Lamentablemente, miren, aquí lo que se puede poner es un poquito de graficar algo de lo que son nuestros vestigios, ¿no? Ellos lo que hacían eran recolectores, fueron cazadores, los bosques de los valles bajos les proporcionaban el alimento en cuanto a vegetales, no sembraban, vivían en cuevas y en construcciones simples, se agrupaban bandas de nómadas, las armas eran de material lítico fuerte como el abasalto y la obsidiana. Hoy tenemos, o sea, si es que Dios nos permite y salimos de esta pandemia nosotros y ya se abren las puertas de nuestras casas y podamos salir libremente, me gustaría que ustedes, con ustedes, como son 9 nomás, ¿no es cierto? Llevarles yo tengo un museo, ¿no? En donde tenemos cerca de creo que hay unas 5.000 piezas arqueológicas, ahí me gustaría enseñarles, ¿no? Estos vestigios arqueológicos. Tengo yo un museo y me gustaría, es un museo particular, familiar, y me encantaría que ustedes vean, ¿no? Los asentamientos eran temporales, dice, ¿no? Muy bien. Las sociedades aborígenes del Ecuador. Dice, la época aborigen es la primera etapa de la historia del Ecuador que inició desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes en su territorio aproximadamente entre 1500 ¿qué digo? 1500 a 1200 años antes de Cristo, ¿no? Y se prolongó hasta la llegada de los europeos a partir de 1534. 15.000, 12.000 años antes de Cristo es bastante. Aquí tengo un cuadro en donde están los periodos. El periodo precerámico se destacaban por la caza y recolección de alimentos. Eso está en un periodo entre 12.000 años antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo. El periodo formativo, en donde ya aparecen la agricultura, los tribus, estancias, pequeñas aldeas, no los años que les decía hace un momento, que va más o menos desde 3.500 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. El periodo de desarrollo regional, en donde ya hay una agricultura más organizada, ¿no? Eh, También descubren la metalúrgica, o sea, ellos ya empezaron a trabajar con los metales. Las tribus eran estratificadas, aldeas ya concentradas, ya había grupos más organizados desde 500 antes de Cristo a 500 años después de Cristo. Y por último, el periodo de integración, en donde ya la agricultura había intercambios, había intercambios comerciales. ¿Por qué sabemos que había entre ellos intercambios comerciales? Realmente es bastante fácil de explicar esto. En las excavaciones que se han hecho al norte, acá lo que es la región andina, ¿no? Arriba en los pastos, los carranquis, se encuentran ollas, se encuentran artefactos que son propios de la costa. Y en la costa encuentran artefactos, objetos que son propios de la sierra y del oriente. Esto nos dice a las claras que esos asentamientos humanos comercializaban, compartían productos, ¿no? Y aquí hay una serie de vasijas muy interesantes que ustedes pueden ver el tiempo que dedicaban para hacer eso, de esas hermosas piezas precolombinas, ¿no? Eh, Podemos nosotros, hay unos vestigios, unas piezas de cerámica que son realmente una maravilla en este periodo formativo. Utilizaron técnicas decorativas en la alfarería como figurinas, botellas unas botellas que tienen esas, les llenan de agua, se hace cierto movimiento, ¿no? Se balancea y es algo súper interesante. Yo tengo también un video
de un indígena que tiene una colección de este tipo de vasijas, en donde cada vasija que contiene agua y a 3 movimientos salen los silbatos de acuerdo a las aves que están representadas en esas vasijas. Y ahí van a ver ustedes un concierto, ¿no?, de este indígena antropólogo, ¿no?, que demuestra el valor musical de esas piezas. Esto nos da las claras a nosotros que eran unas personas súper inteligentes para que lleguen a captar el sonido del pájaro y sepan exactamente la cantidad de agua, el volumen que tiene la cerámica para hacer esas botellas y que tengan esos sonidos. Créanme que, les digo, si es que nos da tiempo y podemos, visitamos ese museo que les digo, el museo, y van a darse cuenta y podemos entender, ahí ya van a poderles tocar, van a un museo, cualquiera, si quieren, el de aquí de Ibarra, del Banco Central, algo pueden ver, pero no les van a dejar tocar. Pero es interesante ver y tratar de entender la parte morfológica, la forma de esas vasijas y el decorado que tienen ellas. Es realmente muy interesante, muy lindo, y tratar de entender en qué pensaban, cómo lo hacían, ¿no? ¿Para qué lo hacían realmente, no? Porque a lo mucho podemos decir, porque tiene una forma esférica, decimos, es una ollita, y el antropólogo va a decir olla ceremonial. No sabemos para qué no fueron, porque no está registrado, no tenían un vocabulario escrito para narrar esa historia, lo que ellos, para qué, a lo mucho, solamente de acuerdo a su forma, podemos dar nosotros un concepto, como por ejemplo la que ustedes ven ahí, a lo mucho decimos son vasijas, pero ¿para qué eran esas vasijas? ¿Para transportar licores o de pronto eran eh, simplemente contenedores para llevar a largas distancias la bebida? ¿O son piezas que de pronto un antropólogo diría son piezas ceremoniales para ceremonias especiales? No sabemos, pero lo que sí podemos entender es que de acuerdo a su forma, si ustedes ven esa forma de aro que tienen enfrente, da a entender que esas son las asas para poder maniobrar, para poder descargar, para poder llevar, ¿no?, y transportar. En fin, hasta ahí podemos llegar. Trabajaban en terrenos de alto nivel de fertilidad y aluvión, sabían cuánto cosechar. La cosecha, allá tenemos, ellos cosechaban el espóndulos, que fue algo muy importante. Fue intercambiada con los productos de las comunidades andinas. El espóndulus es una concha, ¿no?, grande. Y de esa concha ellos le trabajaban y prácticamente parece que era algo que podían comerciar como una especie de moneda y intercambiaban con los productos andinos. Al lado derecho ustedes pueden ver unas figuras, ¿no?, que por su apariencia decimos nosotros son femeninas y es por eso que se llaman ¿cómo se llaman? Las figuras de Valdivia, ¿no? Se llaman Venus de Valdivia, Venus por femenino. Y entonces por su formita, de esas ha habido, hay muchísimas, ¿no? Y entonces ellos pensaban, los arqueólogos piensan, que esos aborígenes es un culto a la fertilidad por la cantidad de muñequitas de esas que ustedes ven ahí enfrente. Y yo he hecho también mi análisis, ¿no?, viendo tantas de estas. Yo digo, a lo mejor solamente es mi manera de pensar desde mi lado de diseñador. Yo digo, esas piezas, esas muñequitas eran justamente las muñequitas con las que jugaban las bebés de los aborígenes. Ellos estaban pensando que estaban haciendo obras de arte. Para nosotros son obras de arte muy interesantes, pero para mí que eran los juegos. Como hoy a nuestras nietecitas, a nuestros hijos, les damos las Barbies, los ponis. Entonces ellos también eran personas como nosotros. Tenían sentimientos, sudaban, sufrían, reían, cantaban. Y entonces tenían que entretener a las guaguas. Y para mí, yo digo, esas eran las muñequitas que tenían las chiquitas. Y les daba para que, en cierta manera, se vaya prolongando, ¿no?, la actividad que estaban
destinadas o el rol de madres que debían tener. Entonces, de ahí nosotros tenemos la escultura Valdivia, en la que Sierra tenemos de Cerro Nariño en Chimborazo, la Machalilla en Guayas y Manabí, la Chorrera es en la costa, Cotocollao en Pichincha y los Tallos Pastaza. Estas son las culturas preincaicas, ¿no? El periodo de desarrollo regional, que donde ya se reunieron, ya se organizaban, se ha llamado el desarrollo regional porque los pueblos que viven en el Ecuador se amplía enormemente y se diversifica en su organización política y social. Pertenecieron perfeccionaron las técnicas de cultivo, comenzaron a tener un mejor y mayor desarrollo de la alfarería. Ellos ya empezaban a trabajar de metal, surgieron las orfebrerías, el oro, el platino, algo que los españoles cuando llegaron no conocían, no sabían tratarle. Nuestros indígenas sabían y dominaban el platino. Ellos ni siquiera conocían el platino. Aprovechamiento de la concha del espóndilus, que les dije, como un sistema monetario que de intercambio con fines suntuarios, ¿no? Y de trabajo, con eso lo que hacían también, servía también como herramientas. La tolita en Esmeralda se extendió por la costa, desde Esmeraldas en Ecuador hasta la región de Tumaco, perdón, en Colombia. El Tucahuán, Chimborazo y Bolívar se destaca la decoración de los puntos blancos, cruces y espirales sobre una superficie bañada en rojo, es lo que les destaca. El Jamacuaque en Manabí, costeros, pesqueros. En su cerámica se destacan las presentaciones de casa, templos, grandes estatuillas humanas elaboradas con moldes. Imagínense que ellos ya utilizaban el molde, algo también. Digo, es sorprendente. Yo soy un admirador de nuestras culturas anteriores, ¿no? Bahía y Manabí era una sociedad muy estratificada, dominada por una élite de chamanes y comerciantes. El Huangalá en Guayas, su característica tecnológica se refleja en la construcción de diques en la tierra para recolectar el agua por las escasas lluvias y las estaciones, ¿no? Para recoger y poder cultivar. El periodo de integración era una era dominada por los imperios, los cacicazgos y el comercio. Se desarrolló una navegación de grandes balsas, pudieron los mercaderes llegar con su producto a lugares muy distantes, dicen que hasta llegaron hasta México, ¿no? Por eso nosotros tenemos también vestigios y es interesante ver que las serpientes andinas, no a la serpiente de los aztecas, toltecas, los mayas, son ellas parecidas, son ellas parecidas. Las construcciones de unos pequeños como templitos que tienen ahí son más o menos parecidas a lo que hay allá en Centroamérica, lo que es México, ¿no? Por eso se habla del cruce que ellos navegaron hasta allá, ¿no? Milagro Quevedo se extendió por el sur de la costa ecuatoriana junto a la cordillera de los Andes, desde Milagro hasta el norte del Perú. Practicaban la agricultura, la caza, la pesca, construyeron con montículos que se llaman, ¿cómo se llaman estos? Tolas, ¿no? Estas tolas eran las tumbas de los indígenas, ¿no? De los indios de ese tiempo. Y realmente, de acuerdo a cómo ellos eran enterrados dentro de las vasijas, eh, tenían un culto, un respeto muy importante a la muerte. No sé cómo le concebían, pero tiene que haber sido algo muy importante, muy interesante. Estas que ustedes ven acá, al lado izquierdo inferior, estos son narigueras. ¿Por qué son narigueras? Van en la nariz y cuentas para las orejas, ¿no? Pero lo interesante de esto es el metal que ellos trabajaban. Y lo más interesante de esto es que los españoles cuando llegaron, el metal que ellos utilizaran era para armas y para matar. Aquí no. El metal era utilizado como un elemento decorativo, ¿no? O sea, eso es interesante. Mira, aquí están estas hachas, ¿no? Para cortes. Hay estas allá por Alaska,
los aborígenes de allá tienen ese tipo de cuchillas con las que saben, cortaban a las focas. Es un cuchillo muy interesante este. El manteño se desarrolló en las provincias de Manabí y Guayas. Sus comerciantes eran comerciantes, eran cazadores, eran pescadores, notables en el tallado de la piedra. Esa silla es importantísima, conocida allá de Manabí. Es arqueológicamente importante. Es uno de esos asientos en forma de U son los más destacados a nivel mundial, ¿no? Miren esta pieza, Huancavilca. Esta es interesante que esta es casi vidriada, ¿no? Ellos, lo que hacían los huancavilcas, algo que destacar de ellos, era que ellos deformaban el cerebro. Ahora, ellos pensaban, ¿no?, que seguramente para destacarse de alguna manera como una manera de corona, algo que les distinga a las familias principales. Pero hoy la ciencia nos está diciendo otras cosas, ¿no? Otras cosas que no les quiero de pronto a ustedes allanar, diciendo, Damián, usted está fantaseando, está creyendo en cucos, porque hay vestigios a nivel de todo el mundo que hay esa similitud de comunidades que se aplastaban y se agrandaban el cerebro, los cráneos. Y entonces, de acuerdo a los estudios de hoy, ya científicos serios, ¿no? Asumen que son semejanzas a que ellos vieron, había visitantes extraterrestres que tenían esa figura de las cabezas y lo que hacían acá era simplemente quererse aparecerse a esos que les llamaban dioses, ¿no? Hay un pueblo muy curioso por ahí, por las Islas Filipinas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial llegaron los americanos con sus aviones, con sus armamentos, y ahí había un pueblo aborigen, ¿no? Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los gringos se fueron, pero se quedaron los aborígenes. Y es de ver, o sea, la idiosincrasia, les digo, para que vayan entendiendo por qué tratan de aparecerse, ellos les vieron como dioses, esos primitivos que habían ahí. Y entonces empezaron a hacer ciertas estatuas y centros de adoración en figuras de aviones, en figuras de camiones, de cascos y cosas así. Y eran elementos de culto, de adoración y de veneración. O sea, como uno piensa que cuando viene algo superior quiere parecerse a ese ser superior. Y entonces, de acuerdo a la lógica y la ciencia, dicen que estas personas que se deformaban los cerebros, los cráneos, era porque tuvieron ese tipo de visitas, ¿no? No sé si me hice entender lo que acabé de explicar hace un momento. ¿Tienen alguna pregunta, Francisco, Nayeli? ¿Hay algo que les interese conversar, hablar? Les digo, ojalá tengamos tiempo para llevarles al museo y darles una clase mucho más práctica y que veamos lo que existe ahí y tratar de entender. Hay una vasija tan interesante que tenía una especie de cachitos, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Desde mi punto de vista como diseñador, trataba de analizar la parte morfológica y decía, ¿y estas cuñas para qué son? Y descubrimos que era para poner las manos. O sea, ellos tenían un sentido también de la ergonomía, vasijas ergonómicas. Muy interesante, eso me encantaría también enseñarles, ¿no? Ahí tenemos piezas en obsidiana, tengo un poco de cosas, lo que acabé de explicarles, ¿no? Hay ciertas imágenes, hay una vasija que tiene la forma de una nave espacial y está sentado encima un alienígena. O sea, ellos personificaban, hacían lo que veían. Y para nuestra lógica decir eso, bueno, ¿y dónde vieron eso? Me encantaría en algún momento, si es que saco una foto que sí creo que tengo, y les voy a subir y les voy a que le vean. Está en casa, está en el museo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No le hice. ¿O se durmieron mientras estuve toda la presentación? ¿Qué hicieron?